atrás, pero no queda afuera. Sigue. Pero hemos declarado el mes de noviembre como el mes de la unción. Y ahora estamos en este mes de diciembre, el mes de la, ¿cómo? Multiplicación. Y algo va a hacer el Señor, prepárese. Porque esta palabra es muy específica y Dios quiere revelarnos el alcance que tiene esta palabra en el contexto bíblico. Entonces uno tiene que saber que está tratando con Dios. Y las cosas como las ve Dios no son de la misma manera como las ve el hombre. Entonces uno tiene que saber eso, porque podemos interpretar los hechos de Dios según nuestra manera de vivir, nuestro entorno, la historia de la humanidad y cuántas cosas más que se suman. Los anhelos del hombre, los sueños y las palabras de los demás. Pero tenemos que entender que cuando Dios habla de multiplicación, no es como el hombre natural lo ve, lo piensa y lo quiere. Esta palabra para la iglesia de Jesús va a ser muy significativa. Pero a su vez esto despierta reacción, como todo lo demás que viene de parte de Dios. Siempre hay reacción del hombre natural, de la carne, del mundo y de Satanás. Pero cuando Dios se propone algo, Dios lo lleva a cabo. Si Él lo dijo, todas las cosas son hechas conforme a la palabra del Señor. Y si Él mandó, aún lo que no está, existe. Lo que jamás se pudo ver, de pronto ahí está presente. Porque Dios es Dios. Así que gloria a Dios. Preparémonos para este mes, para vivirlo de una manera muy distinta, quizás en muchas áreas de nuestras vidas, de lo que vivimos hasta aquí. Todo lo que hemos recibido ha sido glorioso y precioso, pero Dios tiene más. Entonces, con ese espíritu y con esa disposición y esa gran expectativa espiritual, vamos a buscar el libro de Génesis. Busquen en su Biblia, el primer libro de la Biblia, Génesis. Y busquen el capítulo 17. Y ahí el capítulo 17 busque el primer versículo y vamos a leer hasta el versículo 8 inclusive. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Estamos listos? Lancemos esta palabra que viene de Dios para su iglesia. Y dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y ser el Dios de ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Tremendo lo que Dios está diciendo.
Y como base para que entendamos de aquí en adelante todo lo que vamos a ver de parte del Señor y ubicarnos, identificarnos. Entonces hoy vamos a ver este tema, principio de diciembre, el mes de la multiplicación por la promesa. Entonces va a haber 4 temas. El último domingo del mes va a ser la Rema Anual 2019, pero ahora vamos a ver este primer tema. Multiplicación por la promesa. Entonces uno tiene ya que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Así que hay que poner en orden nuestros pensamientos y comenzar a ver las cosas como Dios las ve. Y para ayudarnos justamente, hay una imagen que vamos a presentar que nos va a ayudar a entender, porque estamos hablando de los misterios de Dios. Entonces, solamente por el Espíritu Santo podemos entrar en esta revelación de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo todo enseguida, vamos a ir desarrollando todo este tema y mañana será tremendo lo de mañana y a la noche, el domingo a la noche, vamos a completar con este tema de la multiplicación por la promesa. Entonces hay algo que tenemos que entender, que hay un reino estable, fijo, es el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. No es el reino de este mundo, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces uno tiene que ya ahí identificarse dónde está ubicado y cómo hay que ver las cosas. Porque una cosa es el reino de Dios, otra cosa es el reino de los hombres. Así son los pensamientos de Dios, como los cielos de la tierra. Los pensamientos de Dios son altos, sublimes. Los caminos de Dios están por encima de la realidad humana. Entonces uno tiene que acomodarse a esa realidad. Entonces hay que saber de qué mundo somos. O mejor dicho, de qué reino somos. Si somos del reino de los cielos, tenemos que saber que los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre. Si somos del reino de los cielos, tenemos que saber que los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos del hombre. Entonces también esta palabra multiplicación tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que Dios se ha propuesto llevar a cabo en los tiempos por causa de su eternidad. Entonces ya tenemos aquí una pequeña imagen que nos va a ayudar en todo lo que vamos a desarrollar, pero prepárese para que algo acontezca, que algo tiene que acontecer en nuestro interior. Pablo habla de ensanchar el corazón, no ser un corazón ahí apretado, estrecho, que no da espacio. No. La palabra viene para que nuestros corazones sean ensanchados. Ahora, ese nuevo corazón en Cristo, donde está el Espíritu de Dios, tiene que ampliarse, tiene que abundar. Entonces uno tiene que estar dispuesto a eso. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta imagen? Hay promesas, hay una promesa de parte de Dios que surge la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos algo en nuestras manos nosotros ahora. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Entonces, de esta palabra surge promesa, una promesa de parte de Dios. Y esa promesa es lo que habilita la fe que ha sido sembrada en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué está la fe en nuestros corazones? Y porque Jesús la sembró. Porque todo eso es resultado de Sión. En el tabernáculo celestial, Jesús entró en el tabernáculo celestial con su sangre, hizo todo lo que el Padre le encomendó en una obra perfecta y completa. Y entonces Él estableció la Sión celestial. Gracias a esa Sión es que Jesús sembró en nosotros la fe.
Esa fe se afirma sobre la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y eso es lo que hace que nuestros ojos se abran. Entonces podemos hablar de visión, la visión celestial, que es nuestra visión. Entonces Dios nos da una visión. Sabemos hacia dónde vamos, no estamos como ciegos tanteando, viendo dónde y sin saber dónde y a dónde uno va. No, todo lo contrario. Ahora, es como el arquero con su arco y flecha. Si hay una visión es porque Dios tiene una misión. O sea que significa que si hay visión, hay una acción. Son las obras que Dios preparó para todos nosotros. Ahora déjenme explicarle un poquito el gráfico y vamos a ir después viendo en detalle. Hay dos maneras de avanzar, hay dos maneras de ir. Hay dos maneras de llevar a cabo una acción. Cuando las cosas no son de fe, aunque Dios revela y muestra, pero si no está la fe operando, no somos obedientes a la fe. Dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué significa en la palabra de Dios ese término pecado? Una de las palabras que encontramos en la Biblia es la palabra hamartía, que se utilizaba para aquel arquero que tirando una flecha no da en el blanco. Entonces había un muchachito ahí cerca que le decía, hamartía. ¿Qué significaba eso? No diste en el blanco. Pegó en cualquier lado, pero no donde tenía que pegar. Una acción sin sentido o sin alcanzar el propósito, sin que sea efectivo. Eso es pecado. El pecado es una acción que puede surgir de una buena palabra de Dios con muy buena intención, pero si no es la fe operando, lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Se entiende? Hola. Entonces puede haber una acción que aparentemente está regida por el Espíritu. Aparentemente es conforme al propósito de Dios, pero si no es la fe, está operando otra cosa. Entonces si no es de fe, es pecado. Hola. Entonces uno tiene que cuidar mucho, y eso lo vamos a ver en principio hoy, cómo Israel se equivocó. Pero ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? Él nos revela cuál es su corazón, nos revela su deseo y anhelo, nos revela su propósito, nos revela dónde quiere llevarnos y cómo quiere operar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces abre nuestros ojos, ya no estamos siendo ciegos, vemos con claridad. Y ahí es donde la fe comienza a operar en nosotros. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces hay una acción de la fe. Y esa acción significa cuando nos sometemos a la fe, cuando estamos sujetos a la fe, cuando damos en el blanco, y vamos a ampliar más esto todavía, que los resultados, ¿cuáles son los resultados? Frutos de justicia, habla la palabra. Frutos de justicia. O sea, conforme a la justicia de Dios, no a la justicia del hombre. Entonces estos frutos de justicia son resultados de la fe. Y cuando la palabra habla de frutos, está hablando de abundancia. Y ahí es donde vamos a ver que Dios siempre utiliza expresiones como esta, en particular multiplicación. O sea que la multiplicación, a la luz del sentir de Dios, del pensamiento de Dios, conforme al Espíritu Santo operando, esta multiplicación solo se da como resultado de la fe. Por eso la palabra multiplicación no la podemos aplicar al hombre natural. No la entiende el hombre del mundo. Aunque haya quienes multipliquen sus
riqueza, finanzas y cuantas cosas que se buscan en esta tierra, no tiene que ver con la multiplicación de Dios. Hola. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo va a venir a corregirnos. Ahora, quien diga no es posible, no quiero la multiplicación, me conformo como está, eso significa negar la eficacia de la fe. Cerrarse a los pactos de Dios y tomar otro camino ajeno a los caminos de Dios. Eso es peligrosísimo. Entonces, dos cosas. Una, cambiarle el sentido, la orientación de lo que es multiplicación. Y otra es negarse a la multiplicación de Dios. Y hay quienes se han equivocado, pretendido que se cumpla, y aún hay un aspecto, como lo vamos a ver, que se ha cumplido. ¿Y por qué se cumplió una cierta multiplicación en el hombre natural? O sea, volvemos a repetirlo, la fe, lo que es y lo que no es fe. Lo que no es fe es toda acción que no es conforme al propósito de Dios, donde la palabra no está operando, no está Dios haciendo las cosas como Él quiere. Eso no es fe. ¿Y qué es fe? Todo aquello que es conforme a la palabra de Dios. Ahora, esta palabra multiplicación, en el orden natural, déjeme decirle, lo más sencillo que usted puede encontrar en cualquier diccionario, pero nos ayuda un poquito también a entender. Cuando buscamos el sentido, el significado de multiplicación, significa lo siguiente: tal el caso de números naturales. Consiste en sumar un número tantas veces como indica otro número. O sea, si usted pone un número, a ver, vamos a hacer bien sencillo, 2 por 5, 2 por 5. Entonces usted sabe cuánto es, 11. No, eso pasa si están despiertos. Hola, 10, ¿no? ¿Hice bien? 2 por 5. ¿Por qué? Porque son 5 veces 2. Ahora es interesante que el resultado de la multiplicación de varios números se llama producto. Ténganlo en cuenta. ¿Qué es un producto? El resultado final. Esa multiplicación, producto. Entonces hay un número que rige, que indica. Entonces todo está combinado. Ahora eso es en las matemáticas. En hebreo, la palabra multiplicación tiene una connotación muy amplia, muy amplia. Te la va a encontrar esa palabra, y como ahora la hemos leído de acá de Génesis, que aparece en estos 8 versículos 2 veces, la palabra multiplicación. Esa palabra significa aumentar, abundancia, colmar, crecer, son todos sinónimos. Crecer, ensanchar, ganancia. Es interesante, ganancia. Mucho. Por eso, porque no es sumar, es multiplicar. La multiplicación. Entonces en el hebreo es muy interesante que esa palabra siempre habla de, que es mucho, ¿no? Mucho. Abundancia. Y se aplica a muchas áreas de la vida cuando Dios la utiliza. Ahora, en griego, como ya está ahí la iglesia, en el libro de los Hechos especialmente, cuando encontramos la palabra multiplicación en el libro de los Hechos, ya tiene que ver con gente, porque justamente tiene que ver con la iglesia, personas.
Entonces, en griego, esa palabra multiplicación significa llenura. O sea, cuando la Biblia habla ahí en el Hechos 2, fueron llenos. Está hablando de multiplicación. Plenitud. En Juan capítulo 1, cuando la Biblia dice que de su plenitud, la plenitud de Cristo, tomamos todos. Está hablando de multiplicación. Algo que va alcanzando niveles y en una dimensión, ¿cómo diríamos? Superlativa, si se puede utilizar esa expresión que es pequeña. ¿Qué más? Y eso es muy interesante. Cuando se habla de multiplicación, esa palabra en griego, número grande. Por eso cuando se habla de la multiplicación de los salvos en el libro de los Hechos, es que era un número grande, que después se perdió, no se podía contar. Y es interesante a su vez que esta palabra multiplicación en griego también significa congregación. Cuando se habla de la congregación, número de creyentes, Dios está hablando que ahí está la multiplicación. Ahora, por eso digo que este término, en el contexto bíblico, va a traer cambios en la forma de pensar y ver. ¿Por qué? Porque a veces uno se toma un concepto. No, yo estoy bien, conforme, somos pocos, pero bueno, ¿vieron? Hola. Yo lo he escuchado eso en mi tiempo, somos pocos, pero buenos. Entonces era entrar meterse, involucrarse en un concepto de vida cristiana, diciendo, bueno, no tenemos que apetecer más, pero cuando Dios nos ve como congregación, ya nos ve desde su perspectiva divina, como participantes de la multiplicación, de lo que significa multiplicación en el reino de Dios. Por eso la palabra en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque en este mundo todo parece que va para atrás, de mal en peor, y las cosas no salen bien, y estamos en un momento de crisis, y la iglesia puede entrar en ese conflicto, diciendo, bueno, en el mundo, Jesús bien lo dijo, tendréis aflicción. Sí, claro. Son presiones que intentan negar lo que la iglesia es, lo que cada uno de nosotros somos. El peligro está cuando dejamos que las presiones, cuando la realidad humana y todas las cosas como se van dando y cada vez van a ser más difíciles en esta tierra porque está profetizado que la iglesia se adapte a esa mentalidad. Cuando la iglesia comienza a ver las cosas como el mundo las ve y quiere el mundo que nos veamos a nosotros mismos como congregación. Entonces es más fácil entrar en un sistema de vida donde todo es pequeño, limitado, sin resultados, sin frutos, sin abundancia, sin plenitud. Pero la iglesia dice que toma de su plenitud. Tomar de Jesús es entender que las cosas son distintas. Le digo porque en mi tiempo, allá algunos años atrás, cuando era jovencito, había toda una filosofía que se había transformado en doctrina.
Y los pastores habían aceptado ese régimen de vida. Entonces un pastor era más espiritual cuanto más pobre era. Por no decir cuanto más miserable era. Entonces se podía medir la espiritualidad de acuerdo a la pobreza. Todo eso viene de toda una doctrina, una religión que no es la verdad de Dios. Pero quieres que se entienda bien, no estamos hablando de lo que el mundo busca, porque también el mundo busca riquezas, quieren encontrarle sentido a la vida, yendo de menor a mayor, pero no estamos hablando de esa multiplicación como la entiende el mundo. Nosotros somos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Pero tenemos que entender que Dios es el Dios, que todo lo hizo perfecto, que todo depende de Él y que es un Dios de abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mía la plata, mía es el oro. Y dicen, bueno, me gusta eso. Pero hay que entenderlo en el contexto divino. Y Dios no tiene problema para dar. Porque Dios quiere que uno viva el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os vendrán por añadidura. Ahora, hay un secreto también a su vez, que yo quiero mencionarlo. Cuando Dios comienza a hacer algo, comienza desde el principio. Y cuando Dios quiso revelar esta gran multiplicación, utilizó un hombre, uno. Y cuando quiso revelarse este Dios de la multiplicación, Abraham lo encontró como un hombre, así fue su voluntad, ya de 99 años. ¿Alguien tiene 99 años? No. ¿Se imagina? Casi 100 años. O sea, cuando ya ese uno no se veía a sí mismo como muerto, cuando ya la vida se le había ido. Ahora ese es el Dios de la multiplicación. Y usted lo leyó juntamente conmigo. Pero hay algo que tenemos que entender, y esto espero que sea claro. Cuando Dios se revela como el Dios de la multiplicación, siempre toma en cuenta desde dónde, desde cuándo. Hay un origen, hay un comienzo. Porque hay muchos que quieren ver multiplicación. ¿Quién no tiene un ministerio, un servicio? Y dice, sí, pero como que ellos son el origen. Ellos le dan sentido. Yo lo hice, yo lo logré. Yo me propuse, yo me invertí vida, dinero. Y se hacen como que todo dependió de ellos. Pero quiero decirle que Dios es un Dios ordenado, donde Dios, cuando Dios opera en esta multiplicación, lo hace sobre una base. Y sobre esa base es que viene la multiplicación. Pero no hay dos comienzos, no hay dos principios, dos inicios, sino que todos aquellos que experimentan esta multiplicación están dentro de la cadena, si me permiten, de hombres de Dios que han interpretado los hechos de Dios. Porque hay quienes quieren innovar. Bueno, ahora estamos en una nueva etapa en la vida, este es otro tiempo, ahora es todo mucho más moderno, ahora entramos en el mundo de tantas cosas. Entonces hay quienes quieren innovar, quieren ser creativos, quieren ser innovadores. Que gracias a ellos las cosas ahora son distintas y van a lograr lo que se
se han propuesto. No, eso es un error, es un error. Lo vamos a ver en este fin de semana. Pero ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Cómo Dios es el Dios de la multiplicación, para que nosotros seamos participantes de esa multiplicación. Entonces hay una cadena a través de los tiempos. Entonces, ¿estoy dentro o no estoy? ¿Soy participante o no? Hay que ver si es así. Y por eso esta palabra va a venir a traernos cambios. ¿Por qué? Porque a veces hacemos depender las obras de Dios de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestras ideas, pensamientos y doctrinas. Si es como yo pienso, como escuchamos el otro día, ¿no? Cuando se apunta hacia uno mismo, hacia el prójimo o hacia Dios, hay que ver. Entonces hay que tener en cuenta lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Porque Dios puso un comienzo, un inicio para una multiplicación que iba a sacudir y cambiar el mundo, la existencia de la humanidad. Y ese justamente fue el hombre que tenemos aquí en este pasaje, en estos capítulos de Génesis. Abraham. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo a este hombre, viejito de 99 años? ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios Todopoderoso. Vino a revelarse a este hombre diciendo, si hay alguien poderoso, ese soy yo. El que todo lo puede, el que todo lo puede hacer. Qué manera de revelarse. Qué tremenda experiencia. Ya Dios había tratado con él. Ya en el capítulo 15, ustedes lo van a encontrar ahí. Capítulo 14, capítulo 12. Como Dios llama a Abraham. Pero ahora Dios se presenta a este hombre, Abraham, para revelarle algo que él ni siquiera esperaba o no alcanzaba y era necesario que recibiera de parte de Dios. Entonces Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible, que no hay nada que lo limita, que trasciende los pensamientos del hombre y las posibilidades aún de todo lo creado por él. Entonces, ¿qué le dice? Anda delante de mí, anda delante de mí. Entonces, Dios se revela a Abraham y dice, camina delante mío, que yo voy detrás tuyo. Ahora, qué interesante, ¿no? ¿Por qué no dijo, seguime a mí? No. Era necesario que Abraham tomara esa palabra de Dios para atreverse a avanzar sin ver por delante nada, pero entendiendo que el Señor iba detrás acompañándolo. Si hay algo que encontramos en Apocalipsis que dice, yo abro puertas y que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3, cuando se revela la iglesia en Filadelfia. Entonces Dios dice, yo abro puertas, ahora vos camina, anda delante de mí. Tienes que dar pasos. Pero Señor, no veo, ¿por dónde estás vos? Es fácil seguir a otro, ¿no? Él va, y bueno, yo voy por donde va él. Y si él va para allá, yo voy para allá. Entonces, en muchos casos también Dios hace eso, ¿no? Cuando se habla de liderazgo, se habla del que va delante. Pero en este caso, Dios le dice a Abraham, yo me revelo a ti como el Dios Todopoderoso. Entonces, anda.
habilito para que te muevas, para que te desarrolles, para que des pasos. Sabiendo que yo estoy detrás tuyo, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Eso es fe. Que se apoya en una palabra, en que hay alguien que está comprometido con uno, en que hay alguien que va a velar por uno, que alguien es aquel que está abriendo camino delante y que por más torpe que sea no se va a extraviar. ¿Y qué más le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Ay, ¿cómo es eso de perfecto? Entonces, esta palabra está hablando, sí, de perfecto, porque Dios es perfecto. Porque está hablando de estar completo, de estar bien ubicado, donde no falta nada, donde no hay nada, no hay ausencia de ningún tipo de bien. Entonces, cuando Dios se revela a Abraham, le está diciendo, mira, si yo te llamo a ti, es porque yo soy capaz de hacer contigo lo que yo quiero. Ahora, esa es la fe. Tenés que moverte, tenés que moverte. Tenés que andar. Entonces Dios, cuando nos viene y nos unge con su Espíritu Santo. Cuando el Señor viene como con Eliseo, que tanto hemos hablado, y con ese deseo que surgió del corazón de Eliseo, porque era conforme al llamado de Dios. Quiero esa unción, le dijo Elías. Esa doble porción de tu espíritu que operó en ti, eso lo quiero yo. ¿Y qué hizo Eliseo? Cuando tomó esa capa que hablaba del ministerio profético de Elías, no se puso Eliseo, bueno, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Dónde vas vos? Yo, no. Él tenía que avanzar, él tenía que andar en ese camino. Tenía que atreverse a encarar lo difícil. Una cosa es que Elías abrió el río Jordán, otra cosa ahora que le tocaba a él abrirlo. Entonces es más fácil que otro haga y que yo sigo lo que hace el otro. Pero una cosa verdadera de esto es conforme a la fe, es que Dios dice, tenés que andar conforme a como yo te pongo. Atrévete, sé intrépido en la fe, que yo soy todopoderoso para cubrirte, para defenderte, para hacer que no te equivoques. Entonces uno se tiene que lanzar. Pero Señor, no veo nada. ¿Y si no se abren las aguas? ¡Qué papelón! ¿Qué hubiera pensado Eliseo? Pero sin embargo fue. ¿Y dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Aunque no lo veía y no veía nada. Pero dice, yo voy a hacer como él lo hizo. Y Dios hizo el milagro. Entonces muchos están esperando y no se atreven a dar un paso de fe. ¿Y qué dijo Dios? La segunda cosa que le dijo Dios a Abraham, pondré mi pacto. No es que Abraham hizo pacto con Dios, Dios hizo pacto con Abraham. ¿Cómo? Sí, Abraham, pondré mi pacto entre mí y ti. Si hay algo que va a estar presente en ti, es mi pacto. Y yo me comprometo, yo te digo que así va a ser. Y no puedo volverme atrás. Cuando Dios dice algo, no puede volverse atrás. Porque es Dios. Porque es Dios. Dios no puede volverse atrás, no puede negarse a sí mismo. Entonces dije, mira, Abraham, no solo te estoy diciendo, anda, no tengas temor, vas a ser perfecto como yo. Pero quiero que sepas que te va a respaldar mi pacto. No puede salirte mal de lo que yo te voy a decir ahora enseguida. Porque lo que yo te voy a decir a vos quizás te sorprenda, pero no importa. Pero hay un pacto de por medio, hay un pacto. ¿Y qué es la tercera cosa que le dice Dios? ¿Qué le dice? Te multiplicaré en gran manera.
Tenemos un pasaje donde Abraham dialoga con Dios y dice, multiplicarme. Cuando no tenía ningún heredero, ningún hijo. Entonces cuando Dios viene con una palabra como esta, te multiplicaré, no está tomando en cuenta las posibilidades del hombre y de acuerdo a su experiencia y trayectoria. Vos lo intentaste, te salió bastante bien. Vos yo te voy a multiplicar lo que tenés. No. Le dice, te voy a multiplicar aunque no tengas nada. No tenés nada, pero voy a multiplicarte. Entonces esa es la fe. La fe quiere ver. No la fe. Vos o nosotros queremos ver sin fe. ¿Por qué? Porque si hay fe, vamos a ver las cosas como Dios las ve. Pero a veces nosotros luchamos con Dios, a ver, yo quiero verlo, yo quiero saber, y bueno, Señor, no sé si es verdad, vos me estás hablando, y no solamente de darme un hijo, sino de que esa palabra multiplicar abarca algo que no tiene fin, que no se puede medir, como lo vamos a ver enseguida. Entonces ahí es donde está el conflicto, ese fue el problema de Tomás. Si no veo, no puedo creer. Y son muchos los creyentes que viven así. Señor, sí, muy bien tu palabra, qué bueno, pero Señor, a ver, muéstrame. Y la palabra siempre nos enseña que Dios nunca te va a dar las cosas antes de la acción. Nunca te va a mostrar algo antes de que te atrevas a andar, a dar el primer paso. ¿Cuándo Dios abrió el Mar Rojo? Cuando los sacerdotes Moisés golpeó las aguas. ¿Cuándo entraron a la tierra prometida? Cuando los sacerdotes pusieron su pie en el agua. Si Dios no hubiera intervenido, se hubieran ahogado. Hola. Por eso en Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo que vive según esas normas de vida, sino transfórmense, cambien la naturaleza, cambien la manera de vivir, cambien su perspectiva humana, comiencen a ver las cosas como yo las veo, cambien, transfórmense, dejen de ser gusanos que se arrastran y sean estos, esa es la metamorfosis, ¿no? Que surjan en los aires, que van de aquí para allá y experimentan y viven en una dimensión distinta. Y no os conforméis, dice, a este siglo, sino transfórmense. ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y hermano, comprobar es después del hecho, nunca es antes. Hola. Porque muchos dicen, sí, Señor, tú quieres esto, pero yo, vamos a ver si es cierto. Y Dios dice, no, anda. Sé perfecto, conforme a mi palabra, porque hay un pacto detrás. Y tenés que creerme que yo te voy a multiplicar en gran manera. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Avanzar en esa dirección. Aunque en ese momento no veía nada. Aunque en ese momento no entendía nada. Aunque en ese momento su realidad personal y la de su esposa era imposible. Hay mucha gente que pierde las grandes oportunidades de ver este Dios todopoderoso haciendo milagros, prodigios, abriendo un canal de vida abundante, entrando en una dimensión del espíritu de la multiplicación. ¿Por qué? Porque se retraen. Porque prefieren tener algo seguro en la mano, no sueltan lo que tienen. Por eso Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que ame padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa más que a mí no es digno de mí. Hay que negarse a uno mismo y decir, Señor, lo que yo tengo no es lo que me satisface, no es lo que yo puedo, no es lo que está a mi alcance. Aún lo que yo tengo lo dejo de lado, hay que soltar de lo que uno se aferra. Pero si hay palabra de Dios, no si hay buena intención.
Si hay palabra de Dios, uno tiene que atreverse a más. Si hay palabra de Dios, cuando hay palabra de Dios específica y clara, como esta que estamos dando, uno tiene que saber que el Dios Todopoderoso va acompañando la acción. Que hay un pacto. En estos 8 versículos aparece 4 veces la palabra pacto. Y 2 veces o una vez aparece la palabra pacto perpetuo. Dios no lo hace por un tiempo limitado. Dios siempre está pensando en lo que está más allá. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces uno tiene que abrirse a este trato de Dios. Ahora bien, Israel tuvo un gran conflicto. ¿Por qué? Porque entendió mal la promesa. Fíjense que Dios es el Dios de promesa, como lo vamos a ver el día de mañana. Y la promesa, lo que me habla, cuando se habla de promesa en la Biblia, se habla de anuncio, seguridad divina de algo bueno. Cuando Dios hace una promesa, esa palabra ya opera en el corazón del que recibe esa promesa, que le asegura que Dios sí lo va a hacer, sea como sea, de la forma como Él quiera, aunque yo no entienda y aunque todo se me revela en contra. Entonces el anuncio de Dios, es el anuncio de Dios. Es la seguridad divina de algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios va a hacerlo como sea. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, pero hubo un problema serio. Vaya notando algunas cosas que van a surgir ahora. Israel tuvo problemas con este tema. Lo vemos en Juan capítulo 8. Porque Dios habla justamente de Abraham. En este pasaje Jesús tiene que enfrentar a los judíos. Y los judíos tuvieron grandes conflictos con este pasaje. Dice ahí en Juan 8:39. Respondieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué tuvieron un conflicto? Porque realmente ellos eran descendientes de Abraham, sí, como pueblo de Israel. Pero no estaban entendiendo lo que estamos hablando ahora nosotros. Y por eso lucharon con Jesús, discutieron con Jesús. Porque le querían hacer que Jesús entendiera su posición hasta doctrinal y teológico. Como que tenían todo el derecho por el hecho de haber venido de Abraham. Entonces ellos usaron esa expresión, nuestro padre. Pero se olvidaron de lo que dice la Biblia y lo que Pablo más tarde sigue enseñando. Que Abraham fue padre de la fe. Pero ellos no estaban teniendo en cuenta esa otra expresión, sino que decían, nuestro padre es Abraham. Entonces ahí ya había un conflicto muy grande con el pueblo judío. Que se creían que tenían todo a su favor, los derechos de venir ser linaje de Abraham. Y Jesús tuvo que decirles que no era así como ellos decían. Fíjese, porque Jesús le dijo en primer lugar que quien sea hijo de Abraham, verdadero hijo de Abraham, harían las mismas obras de Abraham. Por eso si ustedes van al versículo 42 de este Juan 8, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios ahora, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, Él es nuestro padre es Abraham. Y Jesús entonces ahora remite
esa expresión Padre a Dios. Ténganlo en cuenta. Fíjese, ellos decían, nuestro Padre es Abraham. Entonces Jesús ahora dice, si vuestro Padre fuese Dios, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Entonces, ellos decían, somos de Abraham, pero estaban contradiciendo aún ellos como descendencia, como linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque no podían amar a Jesús. Y no amar a Jesús significaba que no conocían a Dios como Padre. Entonces la relación es, ¿quién es? Si Abraham es padre y se lo reconoce como padre y de él uno desciende, es porque está conociendo a Dios como Padre Celestial. Y si uno conoce a Dios como Padre, entonces uno ama a Jesús. Quien me conozca a mí, conoce al Padre, dijo Jesús. Entonces, quien ame a Jesús, ama al Padre. Y si uno conoce a Jesús y ama al Padre, porque tiene al Padre, y por eso decimos Padre nuestro que estás en los cielos, entonces, y eso lo vamos a ver enseguida, Abraham pasa a ser nuestro Padre. ¿Por qué? Porque las mismas obras de Abraham hacemos. Hola. No sé si llegó. ¿Sí? ¿Llegó? Hacer las mismas obras de Abraham es identificarse con Abraham como padre. Y si realmente nos identificamos con el Padre de la fe, es porque tenemos a Dios y conocemos a Dios como Padre Celestial. Y si conocemos a Dios como Padre Celestial es que estamos amando a Jesús. Ahora dijo algo más Jesús. En el versículo 46 de Juan 8 que estamos mirando ahora. Pues si digo la verdad, le está diciendo a estos judíos que decían, nuestro padre es Abraham. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, porque conoce a Dios el Padre y ama a Jesús el Hijo. Y por eso se identifica con Abraham como padre de la fe. ¿Qué dijo Jesús? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces hay contradicciones con aquellos que dicen, no, nosotros, como los judíos, somos hijos de Abraham. Los judíos dicen, somos hijos de Abraham. Y si fuesen hijos de Abraham, sus vidas serían otras, sus conductas serían otras, su manera de vivir sería otra, sus obras serían otras. Si ustedes fueran verdaderos hijos de Abraham, entonces estarían diciendo que ustedes son de Dios, porque Dios es el Padre Celestial. Y si fuera esa relación así tan perfecta, entonces las palabras de Dios uno oiría. Por eso Jesús dijo, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces Jesús tiene un concepto tan claro, una doctrina tan perfecta que es la de Dios, que yo voy a insistir sobre eso. Si uno sabe de dónde viene, de dónde proviene, por la promesa, y uno puede identificarse con Abraham como el padre de la fe, es porque uno conoce a Dios como Padre Celestial, porque está creyendo en el Hijo, y porque está amando al Hijo, y está oyendo las palabras de Dios a través del Hijo, y uno las cree. Voy a Romanos, venga conmigo a Romanos, porque quizás
Va a ser más fácil entenderlo desde lo que Jesús está diciendo. Venga Romanos capítulo 4. Versículo 13 al 15. Dice el apóstol Pablo, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si por la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué está queriendo decir el apóstol? Está entrando en un tema que a muchos les ha costado entender. Abraham fue padre de la fe. 430 años después de Abraham vino la ley. Pero esa ley fue dada para condenación. Fue dada para poder juzgar el pecado de los hombres en el cuerpo de Cristo. Pero los judíos mal entendieron, interpretaron los caminos de Dios, los hechos de Dios, y se decía, nosotros somos capaces de guardar la ley. Todo lo que la ley dice que debemos hacer, lo vamos a hacer. Y lo que dice que no hay que hacer, no lo vamos a hacer. Y queriendo hacer el bien, no podían hacerlo, como Pablo dice en Romanos 7. Todo lo contrario, la ley se le tornó en contra de ellos. Entonces Pablo está queriendo decirle a estos judíos que tanto se aferraban a su voluntad, a sus principios, a sus deseos, a sus pensamientos, a sus criterios, que estaban confundiendo los caminos de Dios. Cuando no hay fe, hay ley, hermanos, sépalo, consciente o inconscientemente. Entendiendo o no entendiendo todo lo que Dios estableció en el mundo. Pero aquellos que luchan con la fe es porque en el corazón detrás, en lo oculto de sus corazones están diciendo yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a demostrar que yo puedo. Yo soy capaz, yo para eso. ¿Por cuánto yo? Y entonces están equivocándose. Y hay quienes luchan, creyentes como los Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu terminaron por la carne. ¿Por qué? Porque había ley en ellos. Pensaban que eran capaces, suficientes. Pero todo justamente lo que querían hacer nunca lo lograban. Todo lo contrario, les salía todo mal. Porque la ley no es de fe, dice el apóstol, lo hemos leído. La ley es para condenación. Por eso habla de la promesa, que no es por la ley. La promesa no es conforme a lo que uno quiere. Yo lo quiero, yo voy a hacerlo real en mí. Ahora sí. Y dice, si la promesa fuese por la ley, ya deja de ser por la fe. Y más todavía, si es por la ley, la promesa se anula. Ahora Dios es el Dios de la promesa. Sus promesas son sí y amén en Él. Pero si hay de pronto la intención de demostrar que uno es suficiente y capaz de hacer las cosas, está anulando la promesa. Entonces no hay tal cosa como multiplicación. No hay tal cosa como llenura. No hay tal cosa como plenitud. No hay tal cosa como abundancia. No hay tal cosa como ser de la congregación de los santos.
Fíjese el versículo 16, lo que sigue de este capítulo 4 de Romanos. Por tanto, afirma el apóstol, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la fe, sino también para los que de la que es de la fe de Abraham. No solamente, vuelvo a leer, no solamente para la que es de la ley, o sea, los que vinieron humanamente, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahí estamos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. O sea, multiplicación. Delante de Dios, a quien creyó, Abraham le creyó a Dios. Y porque le creyó que Dios lo iba a multiplicar, siendo que no tenía nada. Pero le creyó a Dios. ¿Y eso qué significó? Que Abraham, desde ese momento, comenzó a ver lo que jamás había visto, por la fe. Por eso el Señor nos sacó de la tiendita donde estaba y dijo, mirá, levanta los ojos, ve las estrellas, contalas, ¿podés? No, imposible, así será tu descendencia. Multiplicación. La arena de la mar, ¿podés contar los granos? No, imposible, así será tu descendencia. Por eso Abraham creyó. ¿Por qué? Porque Dios da vida a los muertos. ¿Cómo? Da vida a los muertos. Mire, eso es lo que está acá en este pasaje de Romanos 4. Abraham estaba como muerto, ya de 99 años. ¿Pero Dios da vida? No, pero ya a mi altura, a esta altura de la vida, con las experiencias que yo tengo, con la familia que tuve y dónde soy, con toda mi realidad humana. ¿Cómo te sentís? Me siento medio muerto. Soy inútil, no tengo fuerza. ¿Qué voy a pensar en multiplicación? Más bien voy a pensar en resta y división. Hola. Pero ¿qué dice acá? ¿Quién? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Llama las cosas que no son, como si fuesen. Entonces Dios dijo, vení Abraham, ¿cuántos años tenés? 99. Me equivoqué de tiempo porque no vine antes. Lo hubiera agarrado jovencito. No, Dios sabe cuándo y cómo, de qué manera. También podría haberlo pensado Abraham, Señor, ¿qué quieres de mí? Te voy a multiplicar. ¿Y por qué no me buscaste cuando yo tenía 30 años? No. Abraham creyó. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso, el que da vida, donde no hay vida. Porque muerto es donde no hay vida. Y entonces hay un área de tu vida, hermano, donde no hay vida quizás. Donde todavía ni tenés idea. Nunca lo pensaste. Quizás algo que hasta aquí no se te ocurrió. Algo que Dios está diciendo, yo quiero meterte en esto. No, Señor, no tengo experiencia. No sé nada. ¿Cómo lo voy a hacer? Podría darte algunos ejemplos personales. Pero no, mejor no. Pero Dios es el Dios todopoderoso, que se quiere revelar a tu vida, hermano y hermana. Se quiere revelar como el Dios todopoderoso, pero que dice, atrévete. Si yo te digo anda, anda. Movete, comenzá, avanzá, que yo te cuido, yo te protejo. Porque yo estoy contigo. Vas a experimentar lo que yo soy en ti. Vas a ser perfecto como yo soy perfecto. Vas a estar completo, no te va a faltar nada.
Porque mi pacto te va a respaldar. Somos del nuevo pacto. Ya está establecido el nuevo pacto. No tiene que firmarlo Dios, ya lo hizo en Cristo Jesús. Entonces Dios dice, anda, avanza. No pongas tus ojos ni siquiera en ti mismo, ni en la realidad que te rodea. Tenés que entender que yo soy el Dios Todopoderoso, que te estoy diciendo ahora que te voy a multiplicar. Vas a experimentar la multiplicación. Vas a ver que las cosas se van a dar a un nivel superlativo, extremo, máximo, más allá de lo que vos mismos pensás y entendés. Ahora yo quiero ir al versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. No, él puso esperanza sobre la base de la esperanza de Dios. Porque Dios es el Dios de esperanza. Y en esperanza fuimos salvos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, Abraham, déjeme decirlo de esa manera, le puso esperanza. Puso esperanza en el Dios de toda esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Y que yo un día... No. La esperanza viene de Dios. Porque el único que es Dios de toda esperanza es Dios. No hay nadie más. Y es un Dios que está en constante expansión con lo que Él hace. Pero Él quiere que le metas esperanza, que le metas esperanza. Sí, Señor, si tú lo dices. Y dice que Abraham creyó. Sí, Señor, si tú lo dices. Soy medio viejito ya. Con esa Sarita, venía para acá, Sara, 90 años, fíjense. Pero él creyó que de ambos sí, Dios iba a sacar una descendencia grande. Que se iba a multiplicar. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gente. Entonces, hermano, hay muchísimas gentes por delante. Aquí al alcance de tu mano, como fruto, como resultado de esta gran multiplicación. Pero qué triste que alguien no crea. Porque entonces esas muchas gentes van a quedar desamparadas. Entonces tu vida tiene un sentido muy grande en las manos de Dios. Entonces algunos se pasan la vida discutiendo con todo el mundo. Enojados con todo el mundo, peleando con quien sea. No nadie se ponga adelante porque se están peleando. El mundo vive en una gran violencia, pero la mayor violencia es contra las promesas de Dios y la fe de Dios. Porque no le están creyendo a Dios en lo que Dios es capaz de hacer. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, Iglesia, conforme a lo que Dios te está diciendo, tiempo de multiplicación. Es tiempo de multiplicación. Multiplicación por la palabra, las promesas de Dios. Y por eso Dios le dijo, así será tu descendencia, así será tu descendencia. Así será. Mañana vamos a hablar de ese tema, de la descendencia. Por eso Abraham fue padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. No discutió con Dios. No, Señor, te equivocaste. ¿No será el vecino? ¿No qué vas a hacer con otro? ¿Conmigo? ¿Cómo vas a hacerlo conmigo? Pero quiero decirte algo de parte de Dios. Oí bien.
la multiplicación es un hecho para Dios. No es una probabilidad. No es conforme a si quizá, depende de. No depende de nada. Para Dios la multiplicación ya es un hecho. Por eso se manifestó Dios como el Dios todopoderoso. Para Dios no hay tiempos. El tiempo responde al propósito de Dios. Los tiempos son de Dios. ¿Por qué? Por eso Dios lo creó al hombre, para sumergirlo en esta realidad. Fíjense que la primera cosa que Dios le dice cuando creó al hombre, a Adán, ¿qué le dijo? Fructificad y multiplicaos. Esa es la voluntad de Dios con los hombres. Fructificad. Que haya fruto, pero que eso se multipliquen. Pero el pecado vino a trastornar. El pecado vino a decir que no es posible. Por eso Caín mató a su hermano Abel para decir, no, en vez de multiplicar vamos a reducirnos. Vamos a ser menos. Vamos a quedar solos. El pecado atenta contra la multiplicación. El pecado atenta contra los frutos. Entonces uno tiene que entender que Dios hizo al hombre de esa manera. No le preguntó si quería o no multiplicarse. No, la bendición estaba. Llenad la tierra. ¿Comenzó con quién? Con un Adán. Por eso Dios tuvo que levantar a un Abraham. Porque con Adán sí hubo multiplicación en la tierra, pero no conforme al propósito de Dios. Entonces Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando una iglesia. Si me permiten, Dios está buscando personas que le crean. Porque lo que Dios vino a hacer ya lo hizo. Ya lo comenzó desde siglos y siglos atrás. Para Dios es un hecho. Por eso Eclesiastés que hemos mencionado, que Dios puso eternidad en el hombre. Solamente que el pecado dice, ¿qué? ¿Para qué quiero esa herencia? Pero sin embargo todos van a vivir una eternidad. Solo que hay que discernir dónde. Todos vamos hacia esa eternidad. Infierno o cielo, una de dos, no hay un tercer lugar. Por eso la salvación me habla de eternidad. Por eso la salvación me habla de que Dios nos ha dado algo eterno, ha puesto eternidad dentro de nosotros. Y esa eternidad significa que la naturaleza de Dios es un Dios multiplicador. Es un Dios de abundancia, es un Dios de llenura, es un Dios de plenitud. No podemos rebajar a Dios, a nuestra mente, criterio, idea, cultura. Dios comenzó con uno, Isaac. De Isaac vinieron dos, pero ya con Jacob había 12. Y esos 12, dice la palabra, que se transformaron unas docenas de hijos. Y cuando entraron a Egipto ya eran 66. Y en cosa de 400 años ya se calcula 2 millones, 3 millones, en 400 años. La multiplicación. Te multiplicaré. Pero como dijo el apóstol Pablo, ahora nosotros somos hijos de Abraham.
los que creemos. Entonces estamos metidos dentro de esta gran multiplicación. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes son los que dan frutos? Los que dan en el blanco. ¿Por qué? Porque responden a la fe. Porque tienen la palabra profética, la promesa de Dios que asegura que nuestra vida tiene sentido para Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Ay, me siento solo. Eso no es así en Dios. No sé para qué sirvo. ¿Dónde están tus frutos? Frutos para vida eterna, ¿dónde están? Pero este es el tiempo para comenzar a experimentar esos muchos frutos. ¿Por qué? Porque de eso vamos a tener que dar cuenta a Dios. Si querés entrar al cielo, Dios te va a preguntar, muéstrame tus frutos. Porque yo te metí en esta corriente de vida. No para que vivas como el mundo vive, sino para que experimentes mi poder. Y el poder de Dios, hermanos, la unción del Espíritu Santo, es para más. Quizás te sientes como una vasija vacía, y Dios dice, pero tenés algo. Y un poco de aceite. ¿Se acuerdan de la mujer con Eliseo? Usá lo que tenés, usá lo que tenés, usá lo que tenés. Y comenzó a llenar vasijas tras vasijas tras vasijas. ¿De qué? De lo poco que tenía. Entonces Dios tiene algo que el diablo te lo quiere robar, te quiere decir que no es así. Pero Dios viene a revelarse en este tiempo para que comencemos a encontrar el sentido a la vida, si alguien todavía no la tiene. Para que algunos, en vez de andar como el pueblo de Israel girando en el desierto, sepan hacia dónde tienen que apuntar. Sepan que tienen que entrar a poseer la herencia, poseer la tierra por heredad. Hay una tierra que Dios tiene para ti. La promesa de Dios es sí y amén. Entonces uno tiene que entrar, tiene que entrar. Andá, dice Dios delante de mí. ¿Qué esperas? Pero tienes que identificarte, y de eso vamos a hablar mañana, con la descendencia. Pónganse de pie. La multiplicación es un hecho. Dios es un Dios que lo ha determinado así. Y si Dios te ha salvado, te ha rescatado, es porque Dios dice, créeme, yo soy capaz de hacer contigo lo que ni siquiera te imaginas. Lo que soy capaz de hacer, tú no lo estás pensando siquiera. Cierra tus ojos ahí donde estás. El Espíritu Santo está aquí. Estamos poniendo fundamento a todo lo que hemos de compartir durante este tiempo. Estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos ubique en el contexto bíblico, que nos ubique en el trato de Dios. Deja de mirarte a ti mismo. Deja de andar ahí cuestionando los caminos de Dios. No dejes que se te pase la vida, por favor. Acepta el desafío. Créele a Dios que es un Dios de abundancia. En estos versículos que tenemos aquí, Dios habla de esa abundancia. Dios no quiere que vivas vacío.
sediento, anhelando ese agua de vida, hambriento por la vida de Dios. Dios no quiere que andes en círculos, un día bien y otro día mal, un día queriendo y otro día desechando todo. Dios no quiere que vivas sin sentido. Tu vida tiene sentido en Dios. Pero tienes que creerle, tienes que creerle. No tienes que dejar que los años pasen, por favor. Ya todo está hecho. Ya todo está preparado. Ya todo lo hizo Dios. No sigas discutiendo con Dios. No sigas andando en tus propios caminos. Algunos se sienten jóvenes y son jóvenes. Y dicen, yo tengo mi vida, yo voy a hacer lo que me parece. Pero sé un verdadero joven de Dios, que la palabra alumbra su camino. Deja que la palabra de Dios opere en ti. ¿Qué esperas? Hay quienes en este momento, quizás haya aquí personas que están luchando, que están queriendo hacer la suya, que están queriendo hacerlo pensando que lo que están haciendo está bien. Nadie cuestiona y nadie está para juzgar. Solo Dios conoce los pensamientos, solo Dios sabe las intenciones del corazón. Pero quizás estás ahí luchando, diciendo, pero yo tengo mis sueños, mis ilusiones, mis deseos. Hoy se habla tanto de tener sueños, como si esa fuera la mejor forma de encaminar la vida. Como si fuera la buena brújula que te puede encaminar hacia el buen destino, hacia lo que es la plenitud de Dios, lo que significa estar lleno de la vida. Por eso ahora, en este momento, estamos afirmando una verdad. Dios es el Dios Todopoderoso. Dios es el Dios Todopoderoso. Y hablar de multiplicación es hablar de lo que ya es un hecho. Solo falta fe y obediencia a esa fe. Anímate a creerle a Dios. No mirar en torno, no defender posiciones, no buscando justicia propia, no juzgando ni condenando, no sintiéndose mártir ni víctima. Basta de poner tus ojos en ti mismo. Basta de seguir las ofertas de este mundo. Es tiempo de experimentar lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. La abundancia del Señor. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¡Oh, hay plenitud para ti! Que no haya huecos en tu corazón. Que no haya un estado de ansiedad, de temor. Echa fuera el temor. Y toma de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ti. Tú conoces tu necesidad, yo quiero orar por ti. Sea cual sea, Dios la conoce. Padre del cielo, estoy orando sobre la base de tu palabra. Sobre lo que tú eres, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres aquel que le dice a cada uno, anda delante de mí.
y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Señor, esa es tu promesa, esa es tu palabra, en esto creemos. Y como iglesia, Señor, como iglesia, te decimos, sí, Señor, hazlo, hazlo. Nos atrevemos a ir a más, a más. Nos atrevemos a pisar territorio que quizás hasta aquí nunca conocimos. A entrar en lugares que quizás nunca pensamos. A hacer lo que quizás no estaba dentro de nuestras posibilidades y recursos. A ir más allá de la realidad humana. Estamos dispuestos, Señor, a decirte sí. A levantar nuestros ojos y saber que hay abundancia del bien de Dios y que nuestras vidas tienen sentido en ti, Señor. Como iglesia nos unimos para decirte sí, Señor, hazlo, 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 hazlo. Señor, tú quieres llevarnos más allá de nuestras posibilidades humanas, económicas, financieras. Más allá de la realidad, más allá de nuestra cultura, más allá aún de nuestros límites. Tú quieres que tengamos una visión, Señor, clara, porque hay una misión que cumplir. Queremos dar fruto, Señor, queremos dar fruto. Queremos dar en el blanco, Señor. Que tú puedas decir, bien, siervo fiel, en poco has sido fiel, pero en mucho te pondré. Bien, buen siervo fiel. Señor, y aquí estamos para decirte sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. No es para poca cosa. Es para mucho, es para mucho. Señor, queremos andar, queremos ponernos en acción. Y lo estamos haciendo. Y vamos adelante. Hay tanto por delante, Señor, hay tanto, pero tú eres el Dios de la multiplicación. El Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Lo que harás con cada uno de nosotros se va a proyectar aún en los que van a venir, en las generaciones futuras, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Afirmamos nuestros corazones, Señor. Y como iglesia afirmamos esta palabra. Como iglesia afirmamos esta palabra. La multiplicación de la iglesia es grande por la promesa. Lo declaramos, Señor. La multiplicación de la iglesia es grande por la promesa. Porque Dios es un Dios grande y más que suficiente. Señor, elevamos nuestros corazones a ti. Te exaltamos, Señor. Por eso aún levantamos nuestras manos en señal de exaltación, de reconocimiento que tú eres el Dios todopoderoso. 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 ¡Aleluya! Que se ensanche el corazón, Señor, ahora. Que se ensanche el corazón de cada uno. Que ahora el fuego del Espíritu Santo arde en cada uno por esta palabra. Ha sido de esta palabra para hacer arder el corazón de cada uno. Urra maya kaya shanda. Santo, 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 santo. Santo, santo. He aquí las cosas primeras se cumplieron. Y aquí yo anuncio cosas nuevas y antes de que salgan a luz os las haré notorias. Palabra que la hemos proclamado, Señor. Y tú la fuiste cumpliendo. Hay cosas notorias delante de nosotros. Señor, que nuestros ojos se abran y vean tus maravillas. Pero prepáranos, Señor, para lo mucho que viene.
Hay mucho, 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 hay mucho. Porque eso es tu voluntad, esa es tu voluntad, Señor. No podemos esperar menos que aquello que tú nos has dado a conocer y aún aquellas cosas que ni sabemos. En el precioso nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Señor, ahora yo oro por esos conceptos, ideas, pensamientos humanos y carnales, sentimientos, posiciones tomadas, actitudes cerradas. Señor, aquellos que quizás en un momento y aún ahora están luchando, en el nombre de Jesús erradicamos, echamos fuera todo aquello que está queriendo interponerse y negar lo que cada uno es en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay sanidad por la palabra. Hay sanidad por la palabra, hay sanidad, hay libertad, hay libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, perdona todo pecado, todo alejamiento, todo aislamiento, todo aquello que ha intervenido quizás en algunos, para que retomen el camino, para que se integren a ti, Señor, que sean iglesia ferviente, unidos unos a los otros. Caminando por la senda que tú has trazado. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay sanidad, Señor, sanidad. Hay perdón, hay limpieza. Tú quieres que haya restitución de aquellas cosas que se han perdido. Restauración en áreas de la vida que han sido afectadas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Señor, que esta palabra nos impulse a mucho más. Que esta palabra, Señor, opere de una manera que nadie pueda quedarse quieto, lejos, ausente, sino que todos corramos a tu casa, que todos corramos para ver la abundancia, para ver los frutos, para comenzar a levantar frutos, atrapar a otros, amar a otros, atraerlos a Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, sí, sí. Su obra confía.